¿Alguna vez has sentido que tu mente te pone a batallar entre lo que piensas y lo que sientes? ¿Estás en este momento pasando alguna batalla mental? Recuerda que la forma mundana como vemos este mundo natural es una total contaminación visual, auditiva, carnal. ¿Y acaso se ha preguntado qué tan lúcido ha estado para tomar decisiones en tu vida? ¿Acaso es oportuno tomar una decisión estando bajo condiciones de confusión? Hoy, en una palabra para el Espíritu, encontramos que Dios quiere hacer su voluntad en cada uno de nosotros, que Dios nos ha dejado un legado a través de la palabra para obedecerla y que Dios busca que seamos multiplicadores de la obra de Jesucristo en la cruz, pues allí fuimos liberados del poder del maligno. Por eso hoy he llamado el devocional, ¿por qué entregar la mente? Pero vamos a encontrar temas interesantes durante unos días, porque es necesario hablar del prototipo de fortalezas mentales que el ser humano permite se vuelvan un estilo de vida. La palabra hoy nos respaldan varios versículos bíblicos, pero empecemos por Romanos 12:2. Dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que entregar la mente al Espíritu Santo es permitirle que seamos transformados en nuestra manera de pensar y que seamos renovados de nuestros condicionamientos carnales. Es trascender en nuestro entendimiento. El ser humano no solo anhela salir de un problema, sino que anhela tener una mente en paz. Pero ¿cómo lograrlo? Necesitamos vivir procesos reales y dolorosos muchas veces, pero es que hay un ejemplo bíblico que vale la pena conocer. En algún momento hubo un hombre que tenía un propósito, pero un día su mente se convirtió en un campo de batalla y lo llevó a un punto de esconderse. Se había enfriado espiritualmente y tenía que batallar el día a día pensando en el miedo, en la angustia. Esa era la verdad que él vivenciaba. Él pensaba que Dios le había abandonado, pero la verdad estaba inmersa en él mismo. Pero como el ruido externo no le dejaba escuchar la voz interna del Espíritu Santo que moraba en él, por eso vivía confundido, vivía en una lucha diaria. Pero ¿saben algo? Llegó el día que en medio de tanta tribulación, de tanta aflicción o dolor, decidió quebrantar su mente a Dios y entregársela en adoración. ¿Cuántos de ustedes se han levantado un momento en el día para adorar al Dios que nunca le ha abandonado, que nunca ha dejado de proveerle, que nunca ha desistido esperando que tú vengas a buscarle? Pero para este hombre todo cambiaría cuando dejó de pelear solo, cuando empezó a escribir, a desahogar lo que guardaba su corazón, a cantar. Este hombre fue el rey David. Así que no importa qué tan oscura tengas la mente hoy, es necesario que nuestra mente sea tratada por Dios. Por eso vamos a conocer a lo largo de estos devocionales, yo creo que de esta semana, las áreas mentales donde necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos trate, dado a que la mente es donde se gana o se pierden las batallas. Así que siéntate por un momento y desmantela
toda esa fortaleza mental que el enemigo ha construido en ti. La razón por la cual tú crees que oras muchas veces y que Dios no te escucha es porque tu mente sigue siendo del enemigo. Y la razón es porque desconoces de la palabra. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4-5 dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces la palabra nos está hoy mostrando, nos enseña que es en Dios, allí en Él es donde necesitamos llevar cautivo todo pensamiento, no algunos, sino todos. Es acá donde está la clave. Necesitamos no solo dejar lo malo, sino entregarle a Él todo, absolutamente todo. Los planes, los sueños, las preocupaciones, los enemigos, los anhelos, todo es todo. Necesitamos buscar espacios donde podamos dejar que Dios nos confronte, nos hable, nos haga caer en cuenta que sin Él nada somos, donde rindamos el orgullo, la autosuficiencia, la altivez y nos convirtamos en personas mansas y humildes para que podamos ver, sentir la dirección de Dios, así como lo ves en esta palabra que fue leída. Dios dice, mientras tú no me entregues la mente por completo y te sometas a confiar y a esperar en lo que yo sé hacer, vas a vivir en cautiverio. ¿Eso es lo que tú quieres? Déjame hacer, dice el Señor, lo que yo sé controlar. Qué importante es que disciplinemos la mente para que Él haga su voluntad y morir a nuestros pensamientos, renunciar a ellos. Existen 3 tipos de fortalezas mentales, pero hoy quiero abordar un versículo bíblico que nos deja ver una. Y la primera fortaleza es la de la autosuficiencia, peligrosa. ¿Saben por qué? Porque la autosuficiencia disfraza de sabiduría al ser humano. Y entonces el ser humano es donde dice, yo puedo ir con mi vida solo, yo sé qué debo hacer, yo sé a dónde debo ir. Y entonces toma decisiones de cómo desarrollarla. Hace planes, decide sin tener en cuenta la voluntad de Dios, resuelve sus problemas sin tomar la dirección de Dios. Pero la palabra en Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un pasaje bíblico que confronta una de las fortalezas más peligrosas que guarda el corazón humano, la autosuficiencia. Pero ¿qué es la autosuficiencia? Es una fortaleza interna donde la persona dice o suele apoyarse en sí misma, confía en su propio criterio, se siente tan sobrada que no pide la guía a Dios, depende de su lógica, de su experiencia, cree que puede controlarlo todo y saben que es lo peor, que rechaza la dependencia del Espíritu. La autosuficiencia es igual a la confianza en el yo y no en Dios. Por eso una fortaleza impide que seamos guiados, impide que seamos corregidos, impide la dirección del Espíritu Santo, impide recibir dirección profética, impide rendirnos en adoración. ¿Por qué se vuelve una fortaleza la autosuficiencia? Porque se levanta en la mente, porque en la mente es donde empezamos a racionar, porque se afirma en el corazón y allí es donde el orgullo se deja ver, porque se manifiesta en la conducta. Tomamos decisiones sin Dios.
y produce una independencia espiritual. Una fortaleza es un sistema de pensamiento que domina la vida y la autosuficiencia dice, yo puedo, yo sé, yo controlo, yo decido, yo no necesito consejos, yo manejo mi vida, nadie la conoce más que yo, nadie sabe por lo que yo paso. Y esto es lo que contradice el mandato del versículo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, que esta palabra de fiarse es, nos está enseñando que tenemos que confiar de manera rendida, que Dios requiere la confianza total, no parcial, que la autosuficiencia se rompe cuando el corazón se inclina hacia Él. Dice que no te apoyes de tu propia prudencia. Y aquí es donde empieza la guerra espiritual. La prudencia es entendimiento humano y apoyarse es descansar en la propia mente. Pero el Señor dice, no te afirmes en tu lógica, no te sostengas en tu propia razón. Y esta es la frase que confronta el orgullo espiritual y la independencia. Entonces, dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Y reconocer es darle lugar, es pedir dirección, es consultarlo, no es religión, es dependencia diaria. La autosuficiencia se fortalece cuando dejamos a Dios fuera y por eso las decisiones, las relaciones, la economía, las emociones y hasta el ministerio que portas queda fuera de la voluntad de Dios. Y si Él dice, enderezaré tus veredas, esto hace que cuando Dios gobierna y la autosuficiencia cae, entonces se endereza nuestro caminar, se aclara nuestra ruta, se corrigen los pasos, se quitan los desvíos, se rompe ese desorden interior, porque Dios endereza lo que la autosuficiencia torció. Tú no puedes caer en una incapacidad para pedir ayuda. Tú no puedes tener un control excesivo. Tú no puedes portar dificultad para delegar. Tu espiritualidad debe ser independiente. No, tu espiritualidad debe ser dependiente, porque el independiente es el que ora poco, el que consulta poco y el que actúa rápido. Tú no puedes rechazar la corrección. Toda corrección es necesaria en las manos de Dios. Toda ansiedad por sobrecarga hace que vivamos cansados. Así que tenemos que aprender a soltar. Y a eso es a lo que te estoy invitando. Ríndete en la razón al Espíritu Santo. Toma decisiones con la guía divina. Acepta que sin Dios no podemos nada. Practica la obediencia, no el control. Activa esa dependencia en obediencia y verás que la autosuficiencia va a caer, va a desaparecer y usted podrá empezar a entender que solo en Dios podemos encontrar un mecanismo perfecto de supervivencia. No olvide compartir esta palabra, ha de ser de alimento espiritual para que otros crezcan y maduren espiritualmente. Bendiciones.